Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saluda Carolina Ríos. Ya estamos en otro programa de Platicando con el Experto y vamos a hablar de un tema, híjole, muy interesante, muy actual y la verdad es que, bueno, un tema que ahorita se van a enterar de muchísimas cosas y yo creo que acuérdense que la información es nuestra principal herramienta, entonces quiero invitarlos a que compartan este programa, a que le den like, a que hagan sus comentarios, recuerden que vamos a leer sus preguntas. Hoy tenemos un invitadazo de lujo y antes de presentarlo quiero dar la bienvenida también a mi compañero y amigo el doctor Martín Camacho, con quien comparto micrófono siempre en este programa de Platicando con el Experto. Muchas gracias, Carolina. No, pues bien emocionado de tener a nuestro experto invitado y pues vamos a hablar sobre todo sobre herpes zóster y sarampión, Carolina, unos temas bien súper importantes en la actualidad, ya que el herpes zóster pues es una infección, es una enfermedad que afecta a gran grupo de nuestra población, mayores de 50 años casi siempre, o personas con enfermedades que limiten nuestro sistema inmunológico. Y el sarampión, Carolina, que está ahorita en la boca de todo el mundo, estamos con algo que ya estaba Jesús erradicado en la boca, ¿no? De que no vaya a llegar aquí a nuestro estado. Que está, creo que hay muchos pacientes ahorita en Chihuahua, importados de Estados Unidos. Entonces, pues todo esto vamos a hablar el día de hoy, Carolina. Pues así es, y para eso tenemos a nuestro invitado, el experto doctor Guillermo Francisco Rosales Magallanes, quien ya está recibiendo muchos saludos, ya lo estaban esperando en este programa. Ya lo conocen ustedes, ya es de casa, pero quiero presentarlo. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Medicina de Mexicali, pediatría clínica en la Universidad Autónoma de Baja California también, infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha estado también en Hospital General de Mexicali, Hospital Infantil de México Federico Gómez, la maestría en gestión de servicios de salud en Puebla, muy preparado. La actividad profesional actual es infectología clínica, está en la práctica particular en el Centro Médico de Especialidades en Enfermedades Infecciosas de Mexicali, Baja California. Y bueno, pues hoy nos acompañan Platicando con el Experto. Bienvenido, gracias por este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Doc, pues mire, primeramente quisiera preguntarle y hacerle, decirle que qué fue lo que lo hizo estudiar medicina, Doc. ¿Por qué estudió medicina? ¿Por qué infectología y por qué pediatría? Hijo, es que fíjate que me parece una pregunta a la que sí no venía preparado para contestarles y me parece un punto que nos puede... Esa no estaba en el guión. Que nos puede a generar un poquito de conexión con la gente que nos está escuchando. En realidad, creo que tuve el mejor ejemplo en mi casa. Mi papá era médico, yo era médico familiar. Okay. Y mi papá tiene una historia muy interesante porque él era un niño de la calle. Entonces, mi papá oleaba zapatos, mi papá vendía periódico, él vendía chicles en la línea. Y sé que él no llevó una vida muy fácil como niño. Claro. Y la verdad yo creo que lo que mi papá me enseñó, lo que él me enseñó fue de no existe nada que fuera imposible para nadie. A ver. Sí. Que no hubiera nada que fuera imposible. Entonces resulta que yo viendo que mi papá a lo largo de la vida no la llevó tan sencilla, yo que sí en realidad nací pues en una cuna prácticamente de oro, porque sí en una familia muy integrada, con ya con un nivel económico pues ya digamos un poquito más acomodado, cosa que mi papá no, pues híjole, para mí fue al principio un poquito difícil forjarme en la disciplina. Pero ya yo creo que vamos creciendo, vamos madurando y creo que lo que me motivó a estudiar medicina fue que a mí me habían dicho que era algo muy difícil, que era muy complicado. Digo, para toda la gente que nos escuche y que en algún momento desea estudiar medicina, les voy a contar un secreto. En realidad la carrera no está difícil. Es muy sencillo porque hay que usar el sentido común. Sí, claro. Medicina es usar totalmente el sentido común. Pero sí les voy a decir que tiene algo muy particular, que la medicina es celosa porque prácticamente absorbe toda tu vida por completo. Entonces no es difícil, pero es muy pesado. Para una persona que está en la preparatoria y que va a entrar a la universidad es muy, muy pesado. Entonces creo que a lo largo del tiempo le empecé a agarrar así como el amor, el gusto al estudio. Y la verdad es que sí, que creen que después me fui como hilo de media hacia todo lo que siguió en mi vida.
y que esa es otra historia un poquito más interesante que ya luego con calma les comparto. Pero sí, yo creo que la principal motivación fue precisamente tener el principal ejemplo. Mi papá fue una persona muy disciplinada y aparte era una persona, porque falleció en 2019 antes de la pandemia por algunas complicaciones de enfermedad, y creo que lo segundo, aparte de ser una persona, era una persona que le gustaba mucho dar su tiempo a las demás personas. Entonces, híjole, creo que el mejor ejemplo lo tuve en mi casa. Qué interesante, Carolina. La verdad a veces que no sabemos eso de los médicos, ¿no? No, una historia muy bonita. Que disfrutan y ya ves que de repente también a veces la pasan mal. ¿Cómo que disfrutan? No, pero la verdad es que es muy bonito conocer sí, quiénes nos inspiran, ¿no? Claro, para hacer lo que hacemos, y más cuando son profesiones que muy celosas de tu tiempo, o sea, que abarcan mucho, porque luego no es nada más el tiempo de consulta, ¿no? Sino urgencias, pacientes de confianza que a lo mejor están, oiga, doctor, siento esto, el otro, claro. y pues la verdad es no tener tanta privacidad. La medicina es un estilo de vida más que ser una carrera, prácticamente. Ay, pues estar 24/7, ¿no? Pero la verdad qué bonito, y pues un reconocimiento a todos los médicos del mundo. Sí, a todos los compañeros. Sí, por supuesto. La verdad se reconoce esta bonita profesión. Y pues bueno, entrando en tema, Claro. Fíjate que quisiera que empezáramos con sarampión, Carolina. Sí, precisamente quería comentar que en estos últimos meses se ha escuchado mucho, ¿verdad?, sobre estos nuevos brotes de sarampión. Sí. Estábamos ya como sociedad relajados, podríamos decir, de que eso ya no existía, de que pues ya no teníamos por qué tener una preocupación del tema. Ajá. Y ahora hemos escuchado nuevos brotes. ¿A qué se debe que esté reapareciendo nuevamente? Sí, fíjense que el sarampión tiene sí quisiera empezar esta charla acerca de sarampión con una breve historia de la enfermedad, porque creo que estamos tan acostumbrados en la era moderna de la medicina en considerar pues todos los recursos que actualmente tenemos y que hace varios años atrás no se contaban. Resulta que el sarampión fue descrito por primera vez en 1627 por un doctor que era un médico que se apellidaba Sydenham. En realidad lo que comentábamos fuera del aire es que una de las principales retos en la medicina actual son las enfermedades exantemáticas. El sarampión entra dentro de esa categoría de enfermedades que afectan directamente la piel de los pacientes, y cuyas manifestaciones principales son el órgano más extenso que tenemos, que es precisamente ese, que es la piel. El punto aquí es que Sydenham, sin tener recursos de absolutamente nada, sin laboratorio, sin nada, él hizo una descripción completa y muy detallada del sarampión. Chicos, ¿qué es lo que nos preocupa realmente del sarampión? Porque es una enfermedad que para 1979, 1980, antes de la era de la vacunación, generaba más de 1 millón de casos al año. Más de 1 millón de pacientes al año se enfermaban, con un porcentaje de mortalidad de más del 10% aproximadamente. Más de 50,000 pacientes. Lo que más bien ellos reportaban al año era 500,000 de pacientes. Sin embargo, se sabe que era subestimado. Para mucha gente que dice, no, es que yo ya tengo la vacuna y tengo 49 años como su servidor. Oye, es que tengo 50 años de edad y resulta que yo tengo la vacuna. Chicos, pues les tengo una muy mala noticia. Resulta que la vacuna apareció por primera vez en 1988. En nuestro país, en 1990, por primera vez en la Cartilla Nacional de Vacunación, se aplica la vacuna de sarampión por un brote tan severo que hubo en Estados Unidos, que prácticamente para 1990 la metieron dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación. Hay un segundo brote para 1991 y se hace un comité de expertos en el que dicen, creo que tenemos que revacunar a los pacientes. Ahora sí voy a tener que entrelazar dos temas que son un poquito de debate, porque yo sé que va a haber mucha gente que diga sí, es que genera autismo, que era una de las principales preocupaciones de la gente. Dice, es que aumentaron los índices de autismo y antes de 1980 pues no había tanto paciente con autismo. Es que en realidad no sé si había, pero no se identificaban. Entonces las bases actuales del autismo, hay muchas bases genéticas y epigenéticas que son esos factores
alrededor del paciente que puedan generar el desarrollo de ciertas enfermedades, pero haciendo a un lado el tema tantito del autismo, porque sé que alguien en algún momento del público pueda decir de no, es que me consta que esto podría pasar. En realidad hasta ahorita no existe como esa conexión completa entre la vacunación y la enfermedad. Es cierto, Karina, porque hubo mucho debate, ¿no?, sobre la vacuna y el autismo. En este caso la triple viral, que es la que tenía sarampión, rubiola y parotiditis. Exacto, que es la que se aplicaba y se relacionaba con el autismo. Ajá. ¿Y qué sería el sarampión en sí? O sea, ¿qué es y cómo lo podemos detectar? En realidad el sarampión es una enfermedad específicamente del grupo etario pediátrico. Ahora, no quiere decir que un adulto no se pudiera contagiar de sarampión, pudiera tener también manifestaciones, porque finalmente el virus lo que busca es un huésped o un hospedero, humano, ¿verdad? O sea, los adultos se pueden enfermar también, pero el grupo etario más afectado son los pacientes menores de 1 año de edad. La enfermedad es causada por un virus que se llama morbillivirus. Morbillis es por enfermedad. Realmente es una enfermedad muy característica porque pone desde un inicio muy mal a un paciente. La enfermedad pasa por 3 etapas clínicas y la primera etapa es flujo nasal, como si trajera un catarro, una gripa, mucho flujo nasal, dolor de garganta, irritabilidad y fiebre 38, 39 grados, pero es una fiebre muy exagerada. Entre el día 3 y el día 4 aparece un rash en la piel. Pero chicos, es un rash muy puntual y muy característico, porque es un rash que va apareciendo de manera descendente, afecta la cabeza, el tronco, el abdomen, las extremidades, hasta que el niño está completamente rojo. Y así como el rash viene, el rash desaparece. Y es muy curioso porque se le ve hasta una línea al paciente en el tórax así blanca, el resto de la piel, y acá todo, pues la parte posterior roja. Entonces, ¿pero qué es lo que preocupa realmente el sarampión? Si es una enfermedad que en la mayoría de los casos tiene un curso de ser autolimitada, es decir, no existe un tratamiento antiviral. Nada de que le voy a dar cualquier cosa que pueda ayudar, porque oseltamivir no ayuda, antivirales no existen. Lo único que que ha logrado tener evidencia científica es la vacunación. Entonces, pero insisto, ¿qué es lo que preocupa tanto del sarampión? En realidad las complicaciones. La complicación más común es la neumonía en un paciente. El paciente puede desarrollar neumonía y es esa tos, dificultad respiratoria transitoria que pudiera ceder con tratamiento paracetamol, nebulizaciones, que su médico esté al pendiente de él, porque insisto que no existe un tratamiento antiviral, pero lo preocupante no es la neumonía, porque siendo la más común es una enfermedad que se llama encefalitis viral, que se puede presentar en el 1% de los pacientes. Pero de las manifestaciones de encefalitis, que es afección al sistema nervioso central, se presenta en el 1% de los pacientes. Chicos, imagínense si antes se enfermaba 500,000, el 1% de ese 500,000 son 5,000 pacientes afectados de encefalitis viral. Pero la forma más grave de encefalitis es una enfermedad que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Y es una enfermedad, una complicación que realmente sí es muy devastadora, porque va dejando a un paciente con alteraciones progresivas neurológicas hasta que lo deja incapacitado. Y el objetivo no es generar como una alerta y decir, oiga chicos, está pasando esto. Hasta ahorita hay 2,047 casos hasta el día de hoy, con 5 defunciones de los pacientes. La mayoría de esos casos se han presentado en Chihuahua. Aquí todavía no se ha registrado ningún caso. Pues miren, hasta ahorita le comentaba así también fuera del aire que la semana pasada tuvimos un caso sospechoso. Ya se tomaron las medidas, se notificó a la Secretaría de Salud, están pendientes los resultados de nuestros pacientes. Sin embargo, hasta ahorita nada que pudiera, salvo que alguien de mis compañeros, porque yo entiendo que el hecho de que no lo haya visto yo no quiere decir que yo sea el responsable del área de infectología en Mexicali, no. Claro. Sé que hay otros casos que probablemente pudieran ya haberse notificado, pero si no, por lo menos yo hasta el día de hoy no tengo conocimiento de ello, porque pues yo ya no trabajo en instituciones públicas. Entonces, como hasta ahorita lo que sabemos es que hay un brote nuevamente de sarampión. Sí es. La única manera de ayudarnos o de ayudar pues es pediátrico. La mayoría de los afectados son niños menores de 1 año y lo único que se recomienda hasta ahorita es la vacunación.
Que insisto, digo aquí pues básicamente el paciente más alto riesgo es el paciente menor de 1 año de edad. Sin embargo, no quiere decir que los niños de 4 años no se puedan enfermar. Chicos, tengan muy claras las manifestaciones de la enfermedad. Si alguien no tiene la vacuna, o sea, ¿es momento de que pueda acudir a ponérsela? Sí, en realidad sí, la vacuna se pone en 2 momentos en la vida. Se pone, en 3 momentos. Se pone al año, se pone un refuerzo a los 6 años y a los 12 años de edad se pone la doble viral, que es la de sarampión y rubiola, que es una vacuna que se aplica y ya es dosis única para toda la vida. Sí. Aquí el problema, Carolina, si te fijas, es que esta enfermedad inicia como un problema respiratorio común y corriente, un cuadro gripal. Entonces, este niño, si no estamos bien familiarizados con esta enfermedad, va a llegar al médico de primer contacto, que es el médico familiar, el médico general, puede ser tratado como un cuadro gripal y el niño después complicarse. Ese es el problema, porque va a empezar primero con rinorrea, que es moquito, estornudos, cuerpito cortado, puede haber fiebre, ¿no? Claro, conjuntivitis, algo de tos, y esto puede migrar a problemas respiratorios bajos, bronquitis, neumonías, otitis, y esto puede complicarse hasta una encefalitis. Fíjate todo lo que puede pasar si no reconoces bien la enfermedad, ¿no? Entonces es bien interesante pues estar informados también como médicos de primer contacto para después derivarlos con el especialista, pero es bien importante que el médico de primer contacto esté informado primero de cuáles son estos síntomas para que puedas derivarlo, ¿no? Sí, claro. Eso es bien interesante también. Sí, entonces, bueno, pues ya vamos avanzando aquí con la información. Estamos hablando de sarampión y pues estar muy alertas y qué tan contagioso es, por ejemplo, para la mamá o para quien esté al cuidado del bebé, o sea, o la familia, o los hermanitos, ¿no? Claro. Que a lo mejor ya están vacunados, claro, pero no sé qué tan contagioso puede ser. No, nada más es muy, muy altamente contagioso. En realidad es un virus que tiene un alto índice de infectividad. Nada más si quiero platicarles algo, porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo estoy vacunado y eso es una garantía de que no me vaya a dar la enfermedad. Nada más quiero recordarles a todo el público que nos está viendo, médicos y público en general, que la vacunación no es para evitar que el paciente se pueda enfermar, es para evitar que el paciente pudiera desarrollar una forma grave de enfermedad. Entonces en este momento dirían, no, pues se resulta, entonces ¿para qué es la vacuna, no? ¿De qué me sirve estar vacunado? Para reducir el riesgo de esas complicaciones, porque ahora viene el segundo golpe de lo que les venía platicando. El primero es que les comentaba que antes de la era de la prevacunación se presentaban hasta 1 millón de casos de manera anual. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado después de la vacuna? ¿Cuántos casos creen que se logró disminuir? Desde 1 millón, chicos, se logró disminuir hasta 50,000 casos al año. Quiere decir que no ha desaparecido por completo la enfermedad. O sea, no estamos libres por completo. Ya ha habido brotes esporádicos de enfermedad. A finales de los 90 hubo brotes esporádicos. Insisto, en el 91, que fue lo que obligó a México a meter en la cartilla nacional de vacunación la vacuna triple viral. Y posteriormente, desde el año 2000, sigue habiendo conatos de brotes de enfermedad. El más reciente que creo que sonó mucho fue como en 2015-16, que fue uno aquí en Anaheim que se presentó, otro en el sureste de México también se presentaron de repente conatos de enfermedad. O sea, en realidad sí ha habido un mecanismo efectivo para reducir la enfermedad que está demostrado científicamente, es a través de la vacunación. Pero esto también se relaciona con los antivacunas, por ejemplo, o con las personas que no quieren vacunarse. Estuve escuchando también que, por ejemplo, en algunas comunidades menonitas que quedan allá también en Chihuahua, creo, también eran personas que se resistían a vacunarse y también tienen un alto porcentaje de niños con este problema. No les voy a contar ninguna novedad, pero en realidad parece que este brote actual que fue precisamente por la comunidad. Entonces se presentó en Chihuahua y es donde más casos, en realidad hasta el día de hoy se han presentado 2,041 casos, 47 aproximadamente, y ha habido 5 defunciones por encefalitis, defunciones por sarampión, en Chihuahua. Y todo ha sido ahí en Chihuahua. 1,900 de estos 2,041 casos se han presentado en Chihuahua. O sea, realmente tienen un problema actual de salud. Por ejemplo, si estás en contacto con alguien que tenga ese virus,
¿Al cuánto tiempo, sí, porque podríamos detectarlo de esa manera, ¿no? A ver, como que yo vi una persona o supe de un caso o algo y yo empiezo a tanto tiempo, Sí, claro. pues puede alertarme, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que yo tenga como un síntoma? A ese periodo se llama periodo de incubación. Estamos hablando que son aproximadamente entre 5 a 8 días desde el contacto con inicio de las manifestaciones que van en escalada. ¿Y cuáles serían las recomendaciones ahorita que están como las vacaciones, la gente se está moviendo mucho de lugar? ¿Cuáles serían las recomendaciones en caso de que detectemos algún caso sospechoso, estamos viajando, qué nos toca como sociedad hacer para evitar, ¿verdad?, que esto se propague más? Sí, claro, yo creo que las lecciones duras que nos dejó el COVID, porque no puede ser, es increíble cómo durante la pandemia aparentemente desaparecieron todas las demás enfermedades. Influenza no había, virus sincitial respiratorio no había, o sea, sí había, pero pues se redujeron los casos al mínimo, pero algo que tremendo, parecía que lo único que había era infección por coronavirus. Sí. Entonces creo que las lecciones duras que nos dejó es precisamente que hay mecanismos que sí evitan, y el principal de todos es el uso adecuado del cubrebocas y lavado de manos en los pacientes. Pues entonces sería recomendable para viajar, o sea, de perdida en lugares encerrados. Sí, para todos los viajeros constantes que están entre aeropuertos internacionales, sí, la recomendación, porque no van a querer salir corriendo a vacunarse porque hay desabasto, claro, incluso de la doble viral para adultos, claro, o a partir de los 12 años, sí, parece que hay un desabasto ahí, pero porque lo dicen, no, ya me voy a vacunar yo, o quieren, o mi familia. Pero sí comentarles nada más que la gente que está entre aeropuertos, el uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, híjole, sí tendría que ser una constante. Es que la forma de transmitirse de este virus, Carolina, también es por vía aérea, pues, o sea, por medio de los aerosoles, ¿no? Sí, también claro, estornudas, toses, arrojas las gotitas, están en contacto contigo, las respiras y vas a contagiarte. O sea, el cubrebocas realmente es la clave, ¿no? Híjole, sí. ¿Saben? Yo creo que la conciencia social es precisamente la clave de toda esta situación. Sí, el estornudo que le llaman de etiqueta, ¿no? Sí, saber estornudar, lavarte las manos. Claro. Sí, es increíble que entras a los baños, la gente no se lava las manos, ¿sí? Entonces yo creo que ese tipo de cosas. A mí se me hizo tan curioso que en cuanto se levantó la alerta sanitaria sobre COVID, todo el mundo dejó de usar cubreboca, todo el mundo dejó de lavarse las manos. Digo, oye, espérate, o sea, ¿por qué no seguirlo haciendo un poco más? Y se ha perdido un poco la empatía. Sí, ahora ves a alguien con cubreboca y dices, ¡ay! Ajá, está exagerado, ¿por qué? O le sacan la vuelta. Sí, es cierto. Qué rápido se nos olvida, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero es momento de tomar precauciones, ¿verdad? Y de pues ser responsables, ¿no?, con lo que nos toca. Aquí tenemos algunos saludos para hacer una breve pausa aquí con el tema. Karen Lira dice, el mejor doctor. Arturo Lara, saludos. Gisela Erna, también manda muchos saludos. Aquí Yadira García, excelente médico. Saludos, doctor Rosales. Bueno, María Consuelo Slim, muy buena información. Gabriel Irán. Fernanda Ramírez, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y pues ya saben, ayúdenos a compartir, porque es información pues que nos ayuda a todos, claro, ¿no? Claro. O sea, todos estamos en lo mismo, entonces entre más gente tenga esta información, pues a la vez nos protegemos más todos, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta importante, algo que se nos esté escapando pues del sarampión. Que la gente sepa que tenemos a los mejores, Carolina, aquí con nosotros, los mejores especialistas, que sepan que en Mexicali tenemos muy, muy buenos especialistas y que siempre tenemos aquí en Platicando con el Experto a los mejores. ¿Qué tal, doctor? Claro, ¿qué tal? Sí. Ya me siento más importante. Muchas gracias. No, gracias. Pues, híjole, Carolina, pues no sé si quieres que pasemos al siguiente tema, si todavía quedaron dudas sobre sarampión. Yo creo que estuvo muy completo, doctor, algo que crea que se nos haya escapado en cuanto al sarampión, porque tenemos dos temas muy claro, interesantes. Pues nada, chicos, en realidad creo que abarcamos los puntos claves. Insisto, nada más que no queremos fomentar un espíritu en la gente de una histeria colectiva. No, yo creo que ser responsables, y la gente nada más que nos está viendo, que tenga muy presentes los síntomas en los pacientes y que acudan con su médico de confianza, ¿no? Y lo bueno de aquí, Doc, yo pienso que la vacuna está al acceso, ¿no? Está a nivel tanto institucional como privado, ¿no? Claro que sí. Sí. Sí, chicos, hay vacunas
de sarampión. No sé si ahorita en la Secretaría de Salud tengan vacunas, que tengo entendido que sí. Que sí. Entonces, en los medios privados busquen a sus pediatras y vacunas, Claro los que sí. tengan así como pendientes. ¿verdad? Exacto, sí. Doc, pues pasando al siguiente tema, queríamos hablar sobre herpes zóster, Doc. Yo pienso que es un tema súper interesante, Carolina. Últimamente, en la etapa invernal, estuve viendo muchos casos de herpes zóster, Doc. Pacientes con diabetes y arriba de 50 años. Eran pacientes que llegaban al consultorio, Carolina, pensando que les había picado un animal, pensando que traían una alergia, que ya habían ido a otros lugares y les habían dado corticoides, antihistamínicos, medicamentos para la comezón, incluso algunos antibióticos. Es bien importante, Doc, saber identificar esta enfermedad. ¿Qué nos puede hablar sobre el herpes zóster? No, chicos, sí, parece que escogieron los temas muy, muy puntuales porque mucha gente me ha estado diciendo que se puso de moda. La gente le llama culebrilla para la gente que jamás Culebrilla, ha escuchado hablar del herpes zóster. No, aquí en Mexicali aquí la también, gente, sí. y sí es importante nada más especificar qué es el herpes zóster. Chicos, yo creo que todos de niños tuvimos varicela. Todos. Yo creo que es una de las enfermedades más comunes de diagnóstico sencillo que está a la mano de todos. Y que tiene, para algunos casos, sí hay cursos fatales de varicela, pero en los casos más comunes de todos, pues que creen que es una enfermedad que se autolimita. Pero ese virus tiene una particularidad. Pertenece primero a la familia de los herpes virus. Chicos, herpes virus humanos hay 8. 8 virus humanos que hay, y esos 8, el herpes zóster, que causa varicela, es el virus número 3. Fíjate. ¿Esos se adquieren o ya los tenemos en nuestro cuerpo? Es la varicela que nos da de niños. El virus herpes zóster es la varicela. El problema es que nunca se va de nuestro cuerpo, se queda integrado en nuestro material genético, entra en ese estado, se le llama latencia. Esa latencia todos los años puede durar hasta que pasen 2 cosas. La primera, alguna condición o enfermedad en la persona que deteriore su inmunidad, que puede ser cáncer, que puede ser diabetes, y con esto no quiero que anden alerta de que me dio herpes, quiere decir que tengo... No, porque miren, yo creo que en Infecto fuimos muy cuadrados, así cuando yo estaba en la especialidad éramos muy cuadrados, así tienen que ser las cosas, pero con el tiempo y la madurez y la experiencia clínica te va enseñando cosas. Claro. Me han llegado 3 casos de pacientes jóvenes que por estrés, y yo sé, se los juro, les dimos la vuelta a esos pacientes para buscarles si tenían alguna condición que pudiera generarles, y ninguna de esas apareció. No eran diabéticos, no tenían enfermedades inmunológicas, no tenían ninguna enfermedad o enfermedades de transmisión, nada, un paciente que simplemente por estrés aparecieron las lesiones. Pero el estrés hasta el tope. Exacto. Y que creen que el herpes zóster es la manifestación principal, es que aparece en el territorio de algún nervio. Hemos tenido casos de herpes zóster. Me tocó ver un paciente hace unos años atrás, que por cierto, si me está viendo, pues saludos, ¿no? Porque súper bien quedó. Toda su cara, la mitad de la cara así dañada. Es cierto. Dañada así del herpes. Sí. Por herpes zóster precisamente. Y es como si fuera ronchitas. La misma varicela que aparece en los niños, pero en un solo segmento, y tiene muchos síntomas de severidad, mucho ardor, picazón. Y ahora, ¿qué creen? Que para los que dicen, oye, ¿qué crees? Siento como un dolor, pero no me veo ninguna lesión. Ese es herpes zóster. Porque el herpes primero se manifiesta dañando el nervio, y posteriormente pudiera o no presentar lo que se le llaman vesículas, que son las lesiones características. Fíjese que sí, Doc, sí me gustaría que quedara esto bien claro, porque hay veces que no se presentan, ¿verdad? Las lesiones en la piel, pero el dolor es característico. Es un dolor ardoroso, siente como que les quema, dicen los pacientes. Exacto, es un dolor urente, o sea, que quema, sensación. Sí. A muchos pacientes dicen, es como si me estuvieran pinchando, me estuvieran... Entonces, cuidado, porque hay síndromes asociados a herpes zóster. Existe un síndrome donde hay parálisis facial. Llegué a tener una paciente mayor de 50 años de edad que tuvo una parálisis facial porque tuvo un herpes zóster dentro del oído, y el nervio facial sale ¿verdad? Por el conducto. ¿Y qué creen? Pues generó una parálisis facial. Entonces, nada más vean cómo hay manifestaciones atípicas del herpes zóster, pero ahí está presente. ¿Es característica de alguna edad, por ejemplo, o le puede dar a cualquier edad? La condición se puede presentar más comúnmente en pacientes mayores de 50 años de edad. Y ahora sí no me van a dejar mentir, porque en la era post-COVID hubo un incremento de la enfermedad.
un incremento importante de los índices. Una de las sospechas es que parte de los tratamientos primarios en COVID era el uso de esteroides en algunos pacientes y que eso de alguna manera haya exacerbado esa latencia que les comentaba, que como mantener al virus silencioso, que se activara. Como que los bajaste sus defensas. Bajan las defensas con los esteroides. Sí, claro. ¿Lo podemos confundir con alguna otra cosa? O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque así como lo mencionan, pues yo he sentido ardorcito de repente, yo he sentido el dolor. Esa es hipocondriaca, Carolina. Es que yo veo como que se puede asociar también con otras cosas de dolor muscular, lo que sea, o sea, pero una alergia. Ese es un problema, porque es algo muy común. No es lo habitual, pero para la gente que lo está viendo, que diga, es que yo no había experimentado un dolor como este, vaya con su doctor. Sí, claro. Okay. ¿Por qué? Porque la gente no dice, oye, yo siento que me arde, pero lo característico, chicos, es nada más que haya en el territorio de un nervio, que pueda darle como la vuelta, porque precisamente por eso se llama zóster. Se le llamaba en aquellos años cuando los gladiadores, la enfermedad del gladiador se le llamaba. ¿Por qué? Porque como genera vesículas, cuando se abrazaban entre ellos, arrastraban las vesículas y se infectaban entre los pacientes. La pregunta es si el paciente que presenta herpes zóster puede contagiar al nieto, al sobrino o puede contagiar a alguien menor. Claro que sí. Si tiene contacto con las secreciones directamente, puede contagiar y generar varicela en un paciente. Es el mismo virus. Ok, bueno. Entonces, si hay alguien que no le ha dado varicela, le puede dar varicela, Carolina. Si tiene contacto con las secreciones. ¿Hay algún tratamiento, vacuna, prevención? La ventaja que sí, pero para los pacientes que no tienen vesículas, pues cuidado, porque ahí sí, después del día 10 se genera una complicación que es una neuropatía, es como daño ya irreversible en ese nervio. Por eso cuando tengan dudas si pudieran o no tener herpes zóster, es iniciarle un tratamiento. El tratamiento es un antiviral, se llama aciclovir, el medicamento. Fíjate, Carolina, pues lo bueno que hay tratamientos, ¿no? Pero aquí lo importante, Carolina, es identificarla, pues. Ese es el detalle. Muchas veces, como te comento, el paciente, y entre más se tarda el paciente en llegar y en detectarse, Carolina, también se va a tratar más tardíamente, ¿no? Y las complicaciones pueden llegar. Incluso tengo una paciente que tiene una neuropatía crónica. Ya le han puesto de todo, electrodos, le han hecho bloqueos y no se le quita el dolor. Sí, esos pacientes van a medicina del dolor. Ellos nos mandamos, no puedo decir el nombre del doctor, ¿verdad? Pero lo mando al doctor Canizales, es quien le mando a hacer los bloqueos. Pero chicos, les tengo una muy muy buena noticia. Pues que creen que ya mejoraron una vacuna. Existe una vacuna. Son 2 dosis de esa vacuna y se aplican. Es una dosis, se pone la primera. Entre los 2 y los 4 meses de edad, a los 2 a 4 meses posteriores, se aplica un refuerzo y listo. Ya no necesitan hacer más. La indicación es a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, tengo pacientes de 35 años de edad que presentaron un primer episodio de herpes zóster. Esos pacientes tienen indicación para aplicarse esa vacuna. Estoy esperando unos 10 años ya que cumpla 50, igual y ya me la voy a poner. Sí. Ay, bueno, ahí está, esa es la buena noticia. Y ahorita que están mencionando lo de las vacunas, pues qué tan importante, porque a raíz yo creo que del COVID, sentí que hubo como mucha incredulidad ya en las vacunas, como que mucha gente empezamos a desconfiar, se sintió, ¿no? Como eso, y hay mucha gente que yo he conocido que dejó ya de vacunarse, que dice, no confío en las vacunas, voy a evitar las vacunas, pero hemos estado escuchando que es la única manera a veces, ¿no? También de poder prevenir ciertas infecciones o enfermedades, ¿no? Entonces, la recomendación sería tratar de darle una oportunidad, ¿no? También. Sí, chicos, nada más comentarles que en realidad esa resistencia está relacionada a la vacunación contra COVID, porque yo también he escuchado eso. Pero los pacientes tienen esa apertura con las demás enfermedades. Ahora, no esperen a que en su núcleo familiar aparezca un caso para todos ir a vacunarse, porque eso es lo que me pasa. Tengo un paciente que tiene y me dice, doctor, ya venimos todos a aplicarnos la vacuna. No, no esperen, la verdad es que la mejor medida es la prevención, porque yo creo que para la gente que nos está viendo, que ya ha experimentado herpes zóster, híjole, dice, no, ojalá yo hubiera sabido que existía una vacuna para esto, que ha demostrado ser muy eficaz, y déjenme platicarles algo que no saben de zóster.
y tampoco lo digo para alarmarlos, no los digo yo, está descrito en la literatura. Chicos, hay un estudio muy interesante con las vacunas. En realidad el herpes zóster no solamente para los pacientes mayores de 50 años de edad, que son pacientes de alto riesgo, que sean hipertensos, que tengan obesidad, que aparte tengan problemas de colesterol y triglicéridos, el virus no solamente genera lesión neurológica, genera lesión vascular. ¿Y qué creen? Que a los 6 meses posteriores aumenta el riesgo de sufrir un infarto para un paciente. Esa es la primera. La segunda, que la infección por zóster se relaciona fuertemente a demencia senil en el futuro. Y el vacunarte no es solamente prevenir que aparezca la enfermedad, sino evitar tener estas dos condiciones. Y si no me creen por lo que están viendo, está descrito en la literatura médica y lo pueden buscar en ChatGPT si quieren. Sí escuché sobre que también tenía ese plus, ¿no? De que podía evitar la demencia. El deterioro cognitivo. Es el deterioro cognitivo con la edad. Digo, nuestro cerebro definitivamente se va a ir atrofiando eventualmente, ¿no? Esperamos que pase mucho. O probablemente ya lo tengo atrofiado, ¿no? Pero sí. No, puede ser que pase mucho. Pero que pase mucho tiempo para mantener este estado de... No, pues muchísimas gracias. Ahí está la recomendación. Tenemos acá más comentarios. Silvia Armenta dice, mejor doctor Martín Camacho. También trae porra el doctor Martín Camacho. Gracias. Irma Ruiz dice, muchos saludos. Laura Romero, el mejor infectólogo. Marta Maeda, excelente información, muchas gracias. Vicky Montejano, siempre agradecida a mi familia con el doctor Rosales. Lisette Valenzuela, saludos, gracias por la información. George Sebastián, gran doctor, gran persona, un abrazote, doctor Rosales. Muchas gracias. Dice, hola, soy asmática, a mí me dio herpes el año pasado en mi cara, lado izquierdo. Mi pregunta ¿es conveniente me ponga la vacuna contra el herpes? Nunca me la he puesto. Claro que sí. Sí, digo, no se vale decirle edad, chicos, pero les vuelvo a repetir. Si es una paciente menor de 50 años de edad, que digo, ¿sabes qué? Tú tengo 35, 32 años y ya tuvo un primer episodio, que creen que sí hay indicación para aplicación de la vacuna. Okay. Y el asma no es una condición que contraindique la aplicación de esa vacuna. Okay. Bueno, ahí está la respuesta para Fernanda Ramírez. Tenemos también saludos para los doctores de Celina Estebane, Lili, él nos salvó la vida, gracias Doc. Gracias. Lili RG, ay, qué bonitos comentarios. Gracias, sí. Silvia Armenta, gracias por la información. Jorge Bastidas, excelente tema, saludos doctores. Gavis Ariza, excelente. Avis Iglesias dice saludos, excelente doctor Rosales. Yadir Aguilar, excelente médico, el doctor Magallanes, toda mi gratitud para él, me ayudó mucho con la salud de mi pequeña Javieri. Ajá, saludos, sí. Yadir Aguilar, excelente médico, el doctor Martín Camacho. Estamos hablando de ti ahorita, Yadira. Sí, estamos hablando de ella fuera del aire. No puede ser, sí. Ya ven, están al pendiente. Pero Héctor bien, Salvador. Yadira, estamos hablando bien de ti. Sí. Saludos a todos, excelente información. Teresita Madrigal, después de vacunado se vuelve a presentar el herpes. Ok, es difícil que se vuelva a presentar, salvo que el paciente tenga alguna alteración, pero chicos, el objetivo de la vacuna es muy claro. Ahora déjame platicarles porque existen 2 vacunas, pero y esa vacuna ha sido una vacuna mejorada. Esta segunda vacuna, para que los que se tengan esa inquietud, ¿puedo decir el nombre de la vacuna? Sí, claro, claro. La vacuna se llama Shingrix. Y es una vacuna mejorada. Existía otra vacuna que estaba autorizada para adultos hace unos 7 años, 8 años, que se llamaba Zostavax, pero la vacuna actual, así, es la que ha demostrado que tiene un perfil de bioseguridad amplio y que te reduce, es Shingrix. Ok, muy bien. Dice, saludos a los doctores, Francisco Gracias. Soto. Negrita Muñiz García dice, doctor Martín Camacho, un excelente doctor, el cual te da mucha confianza, yo siempre lo recomiendo al 100, te explica todo y cualquier pregunta también te da su número para que le preguntes alguna duda. Les digo que siguen trabajando después del consultorio. Saludos a Serge Gay, a Celina también, Pilar Santoyo, excelente charla, gracias por compartir la información, sí, gracias a los doctores. Montserrat Amparito, saludos doctores, excelente información. Gabriel Irán, el mejor maestro, doctor Rosales. Fernanda Ramírez, gracias por su respuesta. ¿Qué tal? Ok, bueno, pues la verdad es que muchos comentarios, muchos saludos. Y en cuanto a que si ya les había dado y se habían vacunado, ¿se pueden volver a vacunar? Chicos, son 2 dosis de la vacuna. 2 dosis. Nada más. No está demostrado que una tercera dosis reduzca aún más. Prácticamente
es 98% aproximadamente el riesgo de que vuelva a presentar un nuevo episodio. Y fíjate, Carolina, que ahorita que comenta el doctor sobre los niveles de estrés, cada vez se ven casos de herpes zóster en personas más jóvenes, Carolina. Me ha tocado ver hasta personas de 20 años, de 30 años, muy jóvenes. Ajá. Entonces, ¿hay un límite, Doc, para poner la vacuna? ¿Un límite de edad? ¿Arriba de 18 años se puede poner? O... En realidad la única indicación es esta que les comentaba, que si el paciente ya haya presentado, Okay. pero no existe ninguna ¿Sí ya presentó a los contraindicación. 20 años? Sí, la indica, pero que tengamos la certeza de que haya sido así. ¿Por qué? Porque, chicos, pues obviamente un paciente de 20 años versus uno de 50 mejora la respuesta en un paciente de 20 años. Okay. El punto aquí es que existe un fenómeno llamado inmunosenescencia. El sostener los anticuerpos por el tiempo obviamente van a empezar a disminuir. Okay. Pero existe un fenómeno muy padre en la inmunidad que al momento de que se quisiera activar el virus otra vez, se triplican, cuadriplican esa síntesis de anticuerpos. O sea, en realidad quien pudiera responder mejor es el paciente más joven. Más joven. Pero aquí, digo, sí sería tratar de evitarlo si no, ¿verdad? Si no ha tenido un primer episodio Claro. en la juventud. Y aquí, Doc, sobre la paciente que comentaste, Carolina, que es asmática. Ajá. Por lo general, los pacientes asmáticos están recibiendo glucocorticoides, ¿no? O sea, medicamentos Exacto, son pacientes de alto riesgo. o inhalados o aplicados. Son pacientes que a cada rato están poniendo dexametasona o están tomando prednisona por los cuadros de crisis asmática donde se cierran los bronquios. Entonces, a veces por eso también se les bajan las defensas y pueden presentar herpes. Wow, pues Sí. La verdad es un que tema, sí. yo, por ejemplo, no había escuchado mucho de este padecimiento. Ajá. Pues ya lo mencionaron, que afecta más que nada como a personas arriba de 50 y la vacuna también arriba de 50. Nuevamente, nada más, me gustaría, para poder identificarla y conocerla un poquito mejor, cómo se presenta o cuáles son los síntomas más comunes para poder identificar. Ya sabemos que a veces no se ve, ¿verdad? Pero si se ve, ¿cómo sería? Yo sí les tengo, te voy a contestar esa pregunta y te voy a una pregunta muy común. Y vas a después repetir de el semestre. Ajá, exacto. ¿Y qué crees? Cáncer. Bueno, chicos, resulta... Está reprobada acá. Oye, no, pero dice, nunca había escuchado. Pues para eso nos tienes aquí, Carolina. ¿Qué pasa? Falta de confianza. Pero no se le conoce con otro nombre o... Se le conoce como culebrilla. Ah, Chicos, culebrilla. la manifestación principal es que hasta ahorita yo creo, no quiero generar confusión, porque hasta ahorita les he dicho, oye, sale en el tórax. No, chicos, sale en la cara, puede salir en el oído, te puede salir en el territorio, te puede salir en una pierna, puede salir en una nalga, puede salir en la parte posterior de la espalda, en cualquier parte, pero tiene una característica principal, que corre todo la distribución de un nervio, porque el virus se replica dentro de los nervios precisamente. Okay. Aquí la situación para los pacientes que nos están viendo, porque esta sí es una pregunta muy común y a veces la gente no se atreve a hacerla. Chicos, la vacuna Shingrix puede reducir el riesgo para la gente que tiene herpes genital o herpes labial, puede reducir el riesgo de desarrollar. ¿Creen? ¿O qué piensan que pudiera ser? Porque sigue siendo los herpes virus, herpes tipo 1 o herpes tipo 2 en la boca o en el área genital, porque es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. ¿Y qué creen? Nada más para que no les anden prometiendo que es que te voy a poner una vacuna y va a reducir. No, chicos, no reduce el riesgo de que el paciente tenga recurrencia, porque el herpes tipo 2 es molesto para los pacientes que lo padecen. Ajá. Muy, muy molesto. Entonces tiene un alto índice de recurrencia en los pacientes. Sí. Pero no les ayuda. Ok, bueno. Fíjate. O sea, cada clasificación tiene su tratamiento, su indicación precisa, Carolina, y su tratamiento, ¿no? Híjole, pues bien interesante estos temas, ¿no, Carolina? Vamos a prolongar el programa unas 3 horas, chicos. Ay, sí. No vamos a terminar. Pues la verdad es que muy interesante y muy agradecida pues, con todos aquí ya temas. la producción ya está comiendo, Carolina. Y nosotros aquí nosotros nomás viendo. Sí los entretenemos bien, están ahí con las palomitas y todo. Me gustó, chicos. No, pero la verdad muy buena información, porque existe, o sea, claro. No sé qué tan recurrente, estadísticamente no sé qué tan alto sea. ¿Qué crees que es muy recurrente? Sí, de verdad, chicos, si tienen duda, la gente que nos ve dice, híjole, es que hoy amanecí así. Es diabético el paciente, puede tener alguna condición que altere la inmunidad y tienes un dolor que te arde, ve con tu doctor. Es dolor recurrente en la zona de distribución, algo que tú no habías experimentado, porque es un dolor distinto. Una cosa es tener una molestia, otra es tener dolor y ardor, ¿verdad? Y quizá
si ustedes tienen ardor crónico por la distribución se me fue el nombre de este nervio cuando tienen compresión de las raíces Asiático. del nervio ciático para la gente, es un dolor que pudiera ser un poquito similar, parecido, triplicado por 5 veces. Fíjate, Carolina. Sí. Fíjate que un caso que una vez me llega, un paciente que traía un dolor a nivel de la fosa renal izquierda. Entonces había ido con un médico y le había dado tratamiento para una infección. Entonces el paciente llega conmigo como a los 5 días, no se le había quitado el dolor, incluso le había incrementado, y el paciente llega con un antibiótico y un medicamento para la inflamación. Sí. Cuando yo le digo que se levante la ropa, Carolina, traía las lesiones del herpes. Okay. Y el problema con el otro doctor fue que no la revisó, solamente tocó. Oh. Entonces, al tocar, pues el paciente brincó del dolor, ¿verdad? Pero el doctor pensó que era el riñón. Sí. Pero si le hubiera levantado la ropa, se hubiera dado cuenta de las lesiones. Entonces, lo importante de levantar la ropa, precisamente, hacer que se doctor, descubre el paciente, Carolina, y que chequen eso, ¿no? Que le revisen la piel al paciente, es bien importante. Precisamente es lo que están comentando aquí Rocío Chávez. Dice, lastimosamente no todos los doctores detectan la enfermedad y el paciente sufre mucho. Y ya le manda muchos saludos al doctor Rosales, que sí la detecta. Dice, el mejor mi familia, estamos muy agradecidos de contar con su atención. Pues qué tan importante es precisamente, ¿no? Realmente acudir con los expertos, y es por eso que aquí en el programa siempre estamos tratando de traerles los temas, de traer a los expertos, de que ustedes ahí vayan haciendo su agenda, ¿no? De médicos a los que pueden acudir. El doctor Martín Camacho, de Primer Contacto, médico prácticamente familiar, o sea, yo le he llevado a mis hijos, toda mi familia, mis papás, lo hemos visitado, médico de confianza de la familia, y bueno, qué padre que de ahí nos puedan canalizar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces no, pues una persona mortal como uno, pues no conoce, ¿verdad? Dices, infectólogo, ¿cuándo tengo que ir al infectólogo? ¿O cuándo tengo que ir me explico? Entonces nosotros a veces no sabemos cuándo acudir a ciertos médicos con ciertas especialidades. Sí. Y el médico de Primer Contacto, Carolina, también tiene que dejar la soberbia a un lado y saber reconocer cuando llegaste a tu límite, ¿no? Y derivarlo con el especialista, Carolina, que no te dé miedo. Oye, decir no sé tampoco es pecado, ¿no? Totalmente. O sea, no sé, déjame investigar. Menos actualmente tenemos tantos recursos, ¿verdad? Apoyarnos en las especialidades. Sí. Exactamente. Ay, pues muchísimas gracias. ¿Algo que se nos haya escapado de los temas? Carolina, yo solamente antes de irnos sí quisiera hacer un reconocimiento para uno de nuestros expertos que se nos acaba de ir, acaba de partir. El doctor Antonio Magaña Ceja, yo sí quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso. Psiquiatra. Sí. Psiquiatra, excelente ser humano, excelente persona, amigo y maestro. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí Platicando con el experto, muy buena información. Nos dio el tema de depresión y ansiedad, un superhumano, ¿no? Entonces, pues quisiera ver si le damos un fuerte aplauso. Claro que sí. Allá hasta donde esté. Mejor vida. Así es, pues no queríamos dejar de mencionarlo, claro, ya que no hemos tenido programa desde que supimos la noticia, y era importante, claro, ¿verdad? Porque siempre para todos los doctores, cualquier experto, el estar aquí con nosotros, sabemos que están dejando de lado muchísimas cosas, porque claro, tienen una agenda normalmente muy, muy saturada, y el que vengan aquí a contestar preguntas, a contestar dudas, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de que nos compartan esa información, que muchas veces es en un consultorio, después de esperar una cita, y aquí tenemos la oportunidad, mira, de claro, poder interactuar, de preguntar. Entonces, siempre agradecidos con todas las personas que han pasado por aquí, por el programa. Así es, Carolina, y más como el doctor que viene de su consulta, de la escuela, de mil partes. Están de vacaciones ahorita, así es que me están dando reposo. Sí. Pero sí, darle las gracias, pues que estuvo con nosotros, y esperemos que próximamente esté en algún otro tema nosotros. Ustedes nomás díganme cuándo, chicos, aquí organizamos algo, pedimos unos nachos. Hombre, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, doctor, sus redes sociales, ¿y dónde lo podemos encontrar? Sí, en realidad estoy en Centro Médico de Especialidades en Enfermedades Infecciosas, es en Sebastián Lerdo de Tejada, 1165.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Martín Camacho, ¿dónde lo encontramos? Muchas gracias, Carolina. Pues ahí estamos, atrás de Skywork, en Colonia Independencia, ¿verdad? Macristi, ¿verdad? Macristi, Hermosillo, ahí nos encontramos, lo que gusten para servirles. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradeciendo como siempre a Liz, a Azul, a Israel, a toda la producción que está detrás de Platicando con el Experto. Yo soy Carolina Ríos y los esperamos en el próximo programa de Platicando con el Experto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Síganos. Gracias.